Semanario Local presenta Contrarreloj, una entrevista virtual. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos nuevamente como día sábado en la Galería Viller, en el sector oriente de la ciudad de Osorno, a 2 cuadras del hospital base de nuestra ciudad, junto a Bernardo Candia, para conversar de aquellos temas que son de interés nacional, regional, local y que tienen que ver con la cosa pública y el definir el camino o el trazado que debiera ser el adecuado para el desarrollo de un país que necesita de una conducción inteligente y participativa. Y la participación se enfoca en lo que usted pueda aprender o extraer positivamente de los contenidos de aquellos programas que buscan generar debate y ciudadanía. Bernardo, un gusto de saludarlo. Hola, buenas tardes, Claudio. Agradecerle al restaurante Queros la posibilidad que nos da también de poder filmar o grabar este programa en este lugar. Y en segundo lugar, dar a conocer nuestra literatura, que me parece que ha sido ya una constante. Hoy día traje 2 libros, uno de Gabriel Salazar que se llama Labradores, Peones y Proletarios, que da cuenta, digamos, en realidad de la historia de Chile a partir del siglo XVIII en adelante y entrado el siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, que da cuenta, digamos, de la realidad social, cultural, económica del mundo, digamos, de una perspectiva desde el proletariado, y del campesinado y del inquilinaje o de los peones. Y en segundo lugar, un libro que da cuenta un poco de un estudio sobre la élite política de Chile, que tiene que ver con el tema de la desigualdad social, y es un estudio longitudinal. Para quienes no entienden qué es lo que es longitudinal, es un estudio que se hace lineal, a través del tiempo, y por lo tanto con antecedentes duros se demuestra cómo la construcción de la desigualdad desde la sala cuna o desde la cuna, si tú quieres, y es un libro, digamos, interesante de analizar para ver las variables desde el punto de vista de la historia, de la desigualdad en nuestro territorio, y por lo tanto es importante y altamente recomendable, y como siempre son textos de fácil para adquirir, no son textos caros, de tal forma que efectivamente está asequible a cualquier persona que quiera hacerse de un texto y leerlo, y además con cierto respaldo de, yo diría, las editoriales, que tiene que ver con editoriales serias, responsables, que no publican cualquier cosa, como es el Fondo Económico, de tal forma que efectivamente son 2 textos que podemos recomendar si la ciudadanía así lo estima pertinente para su formación y su contenido personal. La política de la élite es un libro que está presentado por el profesor Mike Savage del Instituto Londinense o la Escuela Londinense de Política y Economía, y Ciencia Política y Economía. Y bueno, Gabriel Salazar es un reconocido historiador chileno, Premio Nacional de Historia, por lo tanto hay un aval universitario, aunque ninguno de los dos es muy centrado hacia la derecha, pero obviamente representa... La historia no tiene color político. La interpretación de la historia sí tiene un color político, y lamentablemente toda la clase intelectual se encuentra desde el centro hacia la izquierda y desde el centro a la derecha. Yo no creo que la derecha no tenga alguno, excepto que nos han dado muchas señales de tener mucho... Por su fruto lo conocerás, y yo todavía me da un poquito de vergüenza La travesía del desierto, que fue lo último que parece que se escribió por este sector, y algo que ha escrito el hermano apócrifo de Kaiser, ¿cómo se llama este que usted? Axel Kaiser. Axel Kaiser, que ha escrito algo así como La Revolución Silenciosa, que alguna vez escribió Joaquín Levin, que son unos manuales de cortapalo para introducirse en la economía al estilo de ¿Quién se robó mi queso? y otra literatura de alto contenido intelectual, profundo. Al margen de esto, pero señalarte que en una discusión con un ideólogo de derecha me dijo, mire, la razón la tengo yo porque su sueldo se lo pago yo. Entonces, ese tipo de argumentos se plasma a veces en algunos libros, pero no de la profundidad que hacen, este aporte que tú haces a la cultura, porque incluso si uno considera estos 2 personajes adversarios a tu pensamiento político, el conocer lo que piensan nuestros adversarios políticos podría ayudar a
entender los procesos sociales que se van desarrollando, sobre todo en estas élites que trabajan silenciosamente. Mira, hay una tesis muy interesante de una niña que está haciendo un magíster, me parece, en la Universidad de Los Lagos, sobre la configuración de la élite en la ciudad de Osorno, que deberían de pegarle una mirada a las personas que quieran, digamos, interiorizarse, porque ella establece el origen de cómo se construyen las élites en el ámbito político, social, económico y cultural. Y uno de las variables más importantes tiene que ver con el casamiento entre pares. La endogamia se produce fuertemente, cosa por la cual a Bernardo O'Higgins, como dicen algunos, el guacho, fue destituido cuando pretendió abolir el mayorazgo. El mayorazgo no era más que mantener la propiedad intacta y la conducía el hijo mayor. De ahí viene la palabra mayorazgo. Entonces, tú ves, digamos, que hay elementos culturales que aún hoy día se mantienen en las élites. Hay mucha gente que se casa entre ellos con la intención de salvaguardar mantener la esencia el patrimonio, y eso obviamente da cuenta de cómo se construyen y se autorregeneran. Diría Maturana, la autopoiesis funciona en la autogeneración de la misma élite. Y por eso tú ves que a través de la historia se repiten los mismos apellidos, los mismos nombres, y eso no es fácil de romperlo culturalmente, socialmente y menos económicamente. Y con élite bastante diferenciada entre lo que es, por ejemplo, Osorno como provincia y las élites santiaguinas, porque acá, por ejemplo, el apellido Bustamante corresponde a familias generalmente del sector de Burranque, conocí muchos Bustamantes allá, pero que no tenían ninguna trascendencia social. Sin embargo, la familia Bustamante en Santiago es de un poder adquisitivo bastante fuerte, es propietario de varias empresas, o sea, va variando. Acá lo que hubo una especie de endogamia entre, por ejemplo, los alemancitos, los turquitos, los árabes sirios, que ha dicho pero eso del señor Peralta del museo. Sí, pero eso ha entrado al siglo XIX, principios del siglo XX. Aquí estamos hablando de la configuración desde la colonia, en la época colonial, cómo se fue configurando la élite y cómo se fueron repitiendo los nombres. Aquí tú tienes a lo menos tres procesos. Uno, que es el repoblamiento, si tomáramos como ese hecho, el repoblamiento de Osorno a partir de O'Higgins, Ambrosio O'Higgins, no Bernardo O'Higgins. Tenemos que básicamente fueron personas que llegaron desde Chiloé, personas que llegaron de Santiago y Concepción, los que componen esa unidad de los criollos, porque antiguamente cuando fue fundado se repartieron en chacras y eran los españoles y los criollos los que tenían el poder económico, si tú quieres, y ellos se casaban entre ellos. Pero después llegaron en el siglo ya 19, 1800 y tanto. ¿La segunda repoblación? Claro, después del repoblamiento tuvo un proceso de inducción o de fortalecimiento de lo que eran los migrantes. Ya llegó una oleada de alemanes, en donde el Estado les entrega una cierta cantidad de terreno. No llegaron a instalarse, sino que el Estado les pagó para que se instalaran. Y posteriormente vienen los sirios, que son el último oleaje, y antes, en el intermedio, también llegaron algunos franceses que andaban medio perdidos, pero también llegaron acá. Y por lo tanto esa es la composición en realidad de lo que es la élite de sureña, de la provincia. De Osorno, básicamente porque el estudio se centra en Osorno. Pero bueno, eso son antecedentes históricos. Lo importante es lo que está sucediendo, yo creo, con el tema de este anuncio que ha hecho el presidente de la República en su cuenta pública y que sale como un gran proyecto, que tiene más bien una cosa más efectista que real, que es el proyecto anunciado del registro de vándalos, que me parece bien a mí que se haga un registro con respecto a lo que es estos hechos vandálicos o invisibilidades, como le dicen ahora, a estos actos de donde tú ves personas que arrayan las casas, las cosas bonitas, deterioran el entorno. Pero bueno, esas invisibilidades o eso se pretende castigar con un registro único de personas que obviamente cometen ese tipo de faltas, porque no es un delito hoy día todavía, a no ser que tengas tú
¿Un resultado? Una ordenanza municipal que prohíba los rayados. Claro. Tú puedes para aplicar una sanción y por lo tanto esa falta tiene una sanción. Pero aquí se pretende hacer un registro a nivel nacional, pero curiosamente quitándole los beneficios a las personas que tienen o que cometen y que tengan un beneficio social. Es decir, estás pensando en un proyecto que abarca al 60% más vulnerable de la población, dejando fuera de eso aquellos que no tienen beneficios sociales, porque no van a recibir, de acuerdo al proyecto que han anunciado, ninguna sanción. Entonces, tú estableces ahí una falta, a mi parecer, grave. Una discriminación. Una discriminación, porque no se cumple el principio básico, la igualdad ante la ley y ante la Constitución. O sea, sancionar conductas solamente a la pobreza me parece que es una discriminación brutal y un proyecto altamente clasista. Pero mira, más que eso, es una nueva señal de la improvisación, porque uno le cuesta entender que personas que tienen un nivel educacional, son universitarios, no piensen el todo. O sea, tú puedes hacer un registro de personas que cometen actos vandálicos, pero sé justo, sé equitativo, sé equilibrado para todos, no para algunos. Entonces da la sensación de que no piensan que el proyecto también lo están observando otras personas, que va a ser cuestionado y que puede ser una buena idea, pero que al final se transforma en una discriminación, que es lo más perverso que pueda suceder, porque al final de cuentas la gente dice, aquí no todos los chilenos somos iguales. Entonces yo creo que ahí falta un poco de reflexión, de pensar bien lo que se va a hacer, y nuevamente queda en evidencia una cierta improvisación. Bueno, aquí se va a presentar un proyecto de ley con respecto a esta materia, y esto será discutido en comisiones y también será discutido en la Cámara del Congreso, por lo tanto el debate se está iniciando. Y Claro, entonces, pero la pregunta, Claudio, es ¿por qué mandas un proyecto en donde estás pagando todos los días un costo? Porque es un proyecto efectivamente que discrimina. ¿O está levantando la discusión? Pero no, es que ¿para qué vas a hacer eso? O sea, si quieres que te aprueben un proyecto rápido, ¿por qué no piensas el todo? Porque yo escuché, por ejemplo, al senador Fidel Espinosa decir que él no estaba de acuerdo o estaba de acuerdo siempre y cuando se coloquen también en este registro nacional a los que se coluden, a los que roban, a los que se quedan con los recursos del Estado. Eso es distorsionar el sentido del proyecto, pero por lo pronto, que se cumpla el principio de igualdad ante la ley. Ya. Ley pareja no es dura. Ya, ¿Y cuál sería la igualdad de quitarle los beneficios a alguien que tiene beneficios? Es que el proyecto, tal como está planteado, tú sancionas aquel 60% que está más recibiendo vulnerable y que está recibiendo un beneficio, o bien al 80% que recibe educación gratuita, de acuerdo a la legislación. Pero no estáis sancionando al conjunto de aquellos que no tienen ningún beneficio social, pero que también cometen actos vandálicos. Bueno, y habría que formular dentro del proyecto de ley, establecer penas punitivas para ese tipo de sanciones. Para todos, pues, toda persona que cometa un acto vandálico debe ser sancionada. O sea, dejémoslo con el beneficio del Estado, pero con una condena, pero también para los otros, un castigo punitivo, no tienen. Porque tampoco le vas a poner una multa en dinero a quienes no pueden pagar el dinero. No, pero piensa tú, por ejemplo, que aquellas personas que no tienen beneficios sociales, ¿Cómo lo sanciona? ¿Cómo lo sanciona? ¿Te recuerdas tú del caso de estos niños de una población en Santiago de la Dehesa que destruían un grifo? Claro, ahí tenés un ejemplo. Destruyeron un grifo, ¿y cuál es la pena? No hay un beneficio que ellos reciban. O sea, eso se atiende en la clínica Las Condes, pues tienen ISAPRE. Entonces a ellos lo que habría es subirle el rango impositivo, quizás. Pero tendrás que pensar, ¿me entiendes? Un tipo de sanción para que se cumpla el principio básico, que es ante la ley todos somos iguales. Porque esto del trabajo comunitario no lo aplican los jueces ni funciona. Bueno, pero si lo aplican, hay casos que en donde los jueces lo han aplicado. De hecho, yo me acuerdo acá no son un caso que obligaron a una persona a pintar con un overol blanco lo que era parte del recinto de la gobernación. Ahí tenía un claro ejemplo que se puede aplicar la norma. Y que pintaba cuando quería. No sé, pero claro, ahí yo lo vi pintando. Por lo menos la intención estuvo, ¿me entiendes? Pero lo que no puedes hacer es llevar a cabo un proyecto que discrimina claramente, es discriminador y clasista. Entonces, ese tipo de conductas, digamos, lo único que genera es malestar, es rabia, es impotencia. Y ese es como el caldo cultivo
Claro. para que se produzcan estallidos. Ahora, podría ser pérdida de beneficios versus el pago de multa. Si lo importante es que tengan una sanción todos. Todo aquel que cometa un acto vandálico, registro, y en segundo lugar, tendrán que tener sanciones, a lo mejor, como tú dices, que discriminen. O sea, aquel que tiene un beneficio se le quita, pero aquel que no tiene una pena, y eso, digamos, pasaría en este caso de dinero. Por valorizar, por ejemplo, la cantidad o asignarle un valor en dinero al daño. Si usted pintó una muralla, ¿cuánto cuesta eso? Entonces, como usted no tiene para pagar, pierde un beneficio por ese monto, y usted tiene para pagar, la paga. Porque tú, y ahí con un recargo. Claro, estáis sancionando ambas conductas, porque lo que se sanciona es la conducta, no la clase social. Porque no es lo mismo una persona que destruye una vitrina producto de la frustración, de la rabia, de la falta de solución a sus problemas, de lo que sea, de odio hacia la sociedad, a aquel que la destruye teniendo los recursos y teniendo las posibilidades y las oportunidades necesarias para salir de aquella situación que lo atormenta. No, claro, pero como digo, es lo importante que el proyecto sancione las conductas que están reñidas con la buena vecindad, el buen vivir. Entonces, pero no puedes tener un proyecto que discrimine. Ese es mi punto. Entonces, este es un llamado, por ejemplo, lo que usted está planteando es algo que de muy compleja solución, porque si hubiese un pensamiento tendiente a buscar solución para eso, nosotros no estableceríamos, por ejemplo, un sueldo mínimo igual para todos los empresarios, porque hay empresarios que pueden pagar del sueldo mínimo hacia arriba, pero hay una señora del kiosco que necesita un ayudante y no puede contratar a un ayudante porque tiene que pagar un sueldo mínimo. Claro, pero aquí estáis sancionando conductas básicas que tienen que ver con la acción vandálica, no estáis pensando en lo otro, ¿me entiendes? No mezclemos peras con manzanas. Aquí estáis sancionando una conducta que el que raya pague, digamos, con lo que tenga, ¿me entiendes? Y por lo tanto no estamos viendo otro tipo de conductas, serán sancionadas con otros proyectos, con la ley, con el código penal, el código civil, lo que tú quieras, pero aquí estamos hablando de una cosa muy puntual, ¿me entiendes? No, esto de andar mezclando las cuestiones. No, pero es que hay un principio detrás, porque que es el cómo rayamos la cancha para que sea igual para todos, cuando son condiciones diferentes. Pero es que es básico. Primero, todos somos iguales ante la ley. Entonces, el principio más básico sería el que la hace, la paga. La paga, punto. Claro. Pero eso no se da cuando usted tiene acceso a mejores abogados que otros. Bueno, a ver, tú le vas a encontrar las cuatro patas al gato en cualquier cosa, pero lo central, lo medular, es que toda conducta que sea constitutiva de un vandalismo sea sancionada, independientemente del estrato socioeconómico al cual pertenezca. Claro. Eso es lo básico. Ahora, los estratos socioeconómicos altos porcentualmente realizan más o menos o igual cantidad de acciones vandálicas. Que uno no tiene esa mirada, porque en general, ¿qué es lo que hace? Lo manejan curados, chocan, se esconden, se arrancan de los lugares de accidente. Ese tipo de conductas tienen. O bien agreden. Entonces tú tienes invisibilidades, algunos también rayan, pero de esas conductas que no siempre acciones son sancionadas, porque por último soy amigo de... Pero ese otro, pero la sanción está. Sí, pero aquí tienes que sancionar también a aquellas personas, porque si tú me dices que los únicos que rayan en este país son personas pudientes, o sea, son personas de estrato socioeconómico bajo, eso no es así. Imagínate la última rayado que hicieron, era un universitario. ¿Me entiendes? O sea, era como una choreza que hicieron varios cabros que eran, unos estudiaban ingeniería de distintas carreras, y fueron a rayar el metro porque se les ocurrió. O el que entró al aeropuerto a rayar un avión. Entonces tú dices que esas conductas... O los que agreden a la ministra. También, pues, si no estamos hablando de que no se sean sancionadas, pero lo que tienes que definir el proyecto claramente, cuáles son las conductas vandálicas. Claro. El proyecto tendrá que definir eso. Y tendrá que definir que va a haber una pena o una sanción administrativa o una sanción, digamos, coercitiva desde el punto de vista pecuniario, pero tendrá que sancionarlo. Pero no puedes plantear una idea que es discriminatoria a todas luces. Ese es el punto central para mí. Y luego, en segundo lugar, mira, otra cosa que aparece, que nosotros hemos tratado, pero tratamos la invariabilidad tributaria, y que creo que tratamos de demostrar que efectivamente 25 años es un exceso,
mostramos el caso chileno y argentino. Argentino y a todas luces, digamos, es una cosa excesiva. Pero también ahí en ese mismo proyecto de reconstrucción tiene algo que no tiene nada que ver con impulsar el crecimiento económico, que tiene que ver con la excepción que se le hace a un determinado segmento para que no pague contribuciones, que en buen chileno son los más pudientes. Imagínate, en Chile pagan 1.500.000 personas, son las personas que deberían tener que pagar. De ese 1.500.000 personas, 1.100 no pagan impuestos en Chile, que tienen en su casa y están exentas de impuestos. Te quedan 400.000 personas que sí pagan de alguna forma. Esas 400.000, tanto Piñera como Bachelet, dejaron exentos de pago a 200.000 personas que ganaban menos de 1 millón de pesos. Las primeras 100.000 no pagan impuestos a aquellas personas que acreditan que ganan menos de 1 millón de pesos, por lo tanto quedan exentos. Ya tienes resuelto y te quedan otras 100.000, pagan la mitad, hasta 2 millones de pesos, que ganan 2 millones. O sea, ganan 2 millones y pagan hasta un 50%. Un 50%. Y te quedan 200.000 personas que son los propietarios que hoy día tienen las casas más caras. Es decir, son casas que tienen evalúo fiscal de alrededor de 225 millones de pesos y un valor comercial que fluctúa entre los 400 y los 500 millones de pesos. A ese segmento es el que el gobierno quiere dejar exento de pago de contribuciones. Y esas personas, perdóname, pero ¿quién tiene una casa de 500 millones de pesos? Claro. Son muy pocos. Y a esas personas les significa, por ejemplo, y este es mi punto, aportan 200 millones a Fondo Común Municipal de dólares. Y esos 200 millones de dólares se reparten en los municipios de menos recursos. Y por lo tanto, esas familias están contribuyendo al Fondo Común Municipal. Y, por ejemplo, en Las Condes, que son donde se sitúan los más pudientes, Las Condes, Barranechea, Providencia, pagan 1/3 a la municipalidad y los otros 2/3 van al Fondo Común Municipal. Y eso significa para el Fondo Común Municipal 200 millones de dólares que se distribuyen en los municipios más pobres del país. Y entonces, ¿qué dice el ministro? Y esto es lo grave. El ministro dice que esos 200 millones de dólares van a ser repuestos por impuestos generales. ¿Y cuál es el impuesto general? El IVA. Ese es un impuesto general, lo pagamos todo, pero estáis obligando a la señora de la Quinto Centenario, cuando va a comprar el azúcar, el aceite o el pan, a devolverle al más pudiente la plata que paga por contribuciones. Esa cuestión es una aberración. Entonces, si no te das cuenta de eso, si no te das cuenta de que eso es una aberración, que una señora que tiene, con suerte llega a fin de mes, tenga que pagarle a través del IVA la diferencia que va a dejar de percibir el Estado a través de este impuesto a los más pudientes. ¿Usted paga contribuciones? Sí, nosotros pagamos por la casa de acá. Ya, usted paga contribuciones. ¿Y esa casa usted la compró? ¿Fue un con esfuerzo? Con crédito hipotecario compramos la casa. Un esfuerzo, un apretarse. Claro, como todos los chilenos, y pagamos nuestras ¿Y usted paga sus contribuciones? ¿Y cuál es el beneficio que recibe usted? Bueno, yo entiendo de que... ¿Cuál es la lógica de pagar usted la contribución? Sí. Bueno, porque también es un fondo solidario. O sea, hay que contribuir al Estado para poder satisfacer aquellas necesidades que... O sea, es una forma de ayudar a otros que tienen menos. Ya. Con ese sentido usted paga Con la ese sentido, y además, digamos, tú también recibes, tienes una ciudad, tienes alcantarillado, tienes infraestructura, tienes hospitales, seguridad. O y sea, si no funciona el servicio, que este sistema no le queda por lo menos el derecho a pataleo. No, yo creo que todas las personas que tenemos una situación mejorada en relación a otro, tenemos que contribuir a que el país también funcione y funcione bien. Es importante porque lo que usted está planteando es justamente lo que dice o lo que yo le estoy preguntando es el reclamo. ¿Por qué tengo que pagar contribuciones por algo que ya pagué, algo que ya compré? Es, bueno, por ser parte de un sistema solidario. Entonces váyase del país, a ver si no le van a cobrar impuestos en otros países. O destine ese impuesto a alguna causa social. O sea, lo que yo diría es que, mira, esto se hace en Chile, pero no con todo. En Chile, cuando tú pagas, por ejemplo, o te pagas en vía boleta, o tú emites boleta, tú en mes de abril te va a llegar una carta
en donde te van a decir sus impuestos que pagó por esto, lo estamos usando en esto y esto. No sé si a ti te llega, pero hace como 2 años atrás, yo, por ejemplo, me acuerdo el caso, José Gaupan, y le llegaba su cartita. Claro. Le llegaba su cartita donde decía que los impuestos, ese tipo de conductas y prácticas son muy buenas, porque debería llegarle a toda persona que paga impuestos para que quede claro en qué se gastan los recursos que tú contribuyes al erario público, y de tal forma que tú dices, bueno, con esto me están entregando, estamos construyendo escuelas, con esto estamos construyendo hospitales, con esto estamos mejorando nuestro sistema de protección social, precario pero lo tenemos. Claro. Bueno, ese es el sentido. Yo es un tema que no me alcanza el pago de las contribuciones, así uno lo mira desde lejos nomás. Bueno, porque yo te dije que 1.100.000 personas en Chile no pagan ni contribuciones. San Juan de la Costa no paga nadie contribuciones. Claro. ¿Y cómo le vas a cobrar? A la comuna más pobre del país. Claro. Y más encima le dices después, le vamos a quitar el aporte que hacemos a través del Fondo Común Municipal. Claro. Y va a tener que pagarlo a la señora de Bahía Masa. Porque el Luce necesita 3 pesos más. No. Tenemos estos 2 puntos hoy día. Eso, y lo otro, mira, yo te había dicho el tema del cobre. ¿Sí? Estuve ahí hurgueteando algo, me encontré un texto. Sí, a ver, pero transparentemos algo. Durante toda la semana usted no me llamó y el único momento que yo lo llamé mandó un mensaje que estoy estudiando lo del cobre. Así que Invest Chile. Ya. Esta es una institución estatal y hace un estudio general de lo que son las condiciones. Entonces, yo lo he ido completando con otros textos para tener una visión mucho más global sobre el tema. Mira, lo que me llama la atención primero, en Chile no se sabe, no hay transparencia de cómo se hacen los contratos con las grandes empresas mineras. Eso es un enigma. En Chile más del 60% de lo que se produce de cobre está en manos de empresas privadas. Tenemos norteamericanos, tenemos japoneses, chinos, canadienses, de todo. Más del 60% de la producción que tiene Chile la producen empresas mineras enormes, grandes, pero que son extranjeras. La pregunta es, ¿cuántos de impuestos pagan a Chile? Mira, todas las cifras que te indican, más o menos fluctúa entre 15.000 a 20.000 millones de dólares en lo que pagan en impuestos, pero la cantidad de material que se llevan es brutal, es brutal. Una solamente lleva más de 1 millón de toneladas. De cobre. De cobre chancao. Perdóname, pero el cobre no va solamente con cobre. También con tierra rara. Va con molibdeno, va con azufre, va con oro y con plata. Todo eso pasa topón para adentro. La mayoría se lleva el chancao, no lo procesa en Chile. Y eso mismo pasa con Codelco. Codelco hoy día es una empresa chilena estatal que está produciendo tiene como 7 u 8 minas y produce alrededor de 4 millones, o no menos, como 3 millones de toneladas, y el resto lo hacen, digamos, los privados. Y el aporte que hace al Estado debe estar en el orden de los 3.500, 4.000, porque depende también de la variabilidad del precio. Pero lo más complejo a mí es que Chile no tiene mecanismo de fiscalización. La aduana, tú sabías que externaliza los servicios, no fiscaliza, no sabemos cuánto es de verdad lo que se están llevando en términos de tonelaje. Como la extracción de ripio aquí en algunas zonas cercanas de la provincia de Osorno. No hay control. Entonces, y muchas veces son las mismas empresas que son juez y parte las que hacen la operación. Entonces, le informan a aduana mediante un documento, mire, llevamos, por decirte, 100 toneladas. ¿Y qué hace aduana? Da fe que son 100, pero no tiene idea si son 100 o son 200 y qué materiales se está llevando. Entonces, yo creo que falta conocer a cabalidad, primero, los contratos que se hacen, segundo, cuál es el aporte real que hacen en términos de impuestos, cuánto pagan en impuestos, cuánto es la extracción que llevan, y mejorar la fiscalización que Chile hoy día tiene, que es muy precaria. O sea, muy ad hoc con este libro, La política de la élite, porque esta situación de falta de fiscalización es transversal. No, aquí de izquierda a derecha. ¿Has escuchado tú algún ministro
De ningún sector político. No, ninguno. Salvo Lavanderos en su oportunidad. Claro, pero no fue ministro de Hacienda. Claro. Yo no he escuchado nunca a un ministro de Hacienda que transparente esto. Que diga, esto es lo que produce Chile a través de Codelco y esto es lo que le reporta al Estado de Chile Codelco, con toda su minería. Y esto es lo que le reportan, digamos, las empresas extranjeras en términos de pago de impuestos al Estado de Chile. ¿Y cuánto es lo que se está llevando? Esas cosas no se dan a conocer. Queda como en la nube, es como raro, nadie pregunta. Yo nunca he escuchado en un debate serio, responsable, sobre estas materias. Es como el pago de los servicios de luz. La boleta lleno de claves, números y códigos que uno finalmente no entiende cuánto es el valor real del kilowatt. Claro, ahí tenéis otro ejemplo, porque tenéis un cargo fijo que nadie... un ajuste sencillo. Claro, y esta cosa que yo nunca me la he explicado, es cuando te llega la cuenta del alcantarillado del agua, te dicen que hay mantención de alcantarillado, y yo nunca he visto a nadie haciendo mantención de alcantarillado. Yo escribí una oportunidad, un comentario con respecto a el señor Gorrita. El señor Gorrita era una persona que entre Amunátegui y Los Carreras tenía un negocio que vendía el arroz y el azúcar todo con una palita. Entonces tú ibas a comprar una palita y cuando tú le pagabas, él siempre se quedaba con 3 o 4 pesos de los vueltos y te perjudicaba y uno se daba cuenta. Y si uno reclamaba, te daba 2 dulces y te iba y te rajaba igual. Bueno, el hijo de Gorrita fue a la universidad. Estudió, sacó una ingeniería y hoy día trabaja en esta empresa y los dulces le pone ahora ajuste sencillo. Pero sigue la misma lógica de dejarte poco claro cómo se hace este gasto y cómo... Yo creo que muchas veces hay poca transparencia en ese tipo de cosas que son como muy básicas, que la gente paga porque tiene que pagar su cuenta. Y como son empresas de cercanía, obviamente que el rol de fiscalizar a quien le corresponde fiscalizar, oye, no, ¿para qué me voy a fiscalizar? Pues tú sabes, nos juntamos siempre en los mismos cócteles. Mira, yo conozco la superintendencia de combustible acá. Con 2 personas. En 2 personas. La posibilidad es como la Contraloría. La Contraloría en Santiago tiene 16 abogados, 15 abogados, o sea, para todo el territorio. Entonces tú dices, ¿cómo? O un fiscal en Osorno para 2.500 casos. La posibilidad de que se haga realmente justicia no existe. Yo creo que sí, nos falta harto. Nos falta como país, pero hay que fortalecer nuestra institucionalidad. ¿Y sabe lo que más nos falta? Es una clase política que tenga capacidades, que tenga talento, que tenga virtudes, que tenga conocimiento y que tenga capacidad de análisis y discusión y de organizar y sacar proyectos adelante. Bueno, ahí en donde uno dice, bueno, si el Estado les paga, por ejemplo, le hace un aporte para contratar asesores, contraten asesores que sepan, no corte y pega. ¿Cuándo son las próximas elecciones municipales? En 2 años más. Ya hay como 4 candidatos que no son dando vueltas, que ya se están hablando de su candidatura y la posibilidad de ser candidato. Y cuando uno lo ve, uno dice, bueno, como decía Coco Legrand, cuando uno pide una vaca arriba de un poste de luz, ¿cómo llegó tan arriba? Entonces, ese es el cuestionamiento que uno debiera hacerse. Ojalá tuviéramos más debate, más discusión y más análisis de este tipo de situaciones para que nuestra clase política local, por lo menos, vaya leyendo. No, y también los ciudadanos, que cuando tienen que elegir a alguien, elijan por la persona que tenga más capacidad y preparación. Y no por el golpecito en la espalda. ¿Y por qué votó por él, señor? Es que me cae bien. Entonces, no es suficientemente mérito. Gracias, Bernardo, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti. Junto a Bernardo Candia, entonces esperamos encontrarnos con usted el próximo fin de semana en este café Quieros de la ciudad de Osorno y a través de este programa Contrarreloj. Por su atención, gracias. Tenga usted un excelente fin de semana. Gracias, Bernardo.